¿acaso Dios no hará justicia? Muy bien, queridos hermanos y hermanas, un privilegio de nuevo, un domingo más, estar juntos, reunidos, para glorificar a aquel que vive por los siglos de los siglos, el único Dios vivo y verdadero, creador de cielos y tierra, el único soberano. Y también venimos para tener comunión los hermanos, orar los unos por los otros y también, de una forma especial, escuchar la voz de Dios a través de su santa palabra. Seguimos con nuestra serie en el Sermón del Monte. Y os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Vamos a cubrir los versículos del 9 al 12. En nuestra serie estamos dedicando prácticamente a tratar al menos 2 bienaventuranzas cada exposición. Y leemos así en la Sagrada Escritura, Mateo 5, versículos del 9 al 12. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hemos estado cantando hermosas alabanzas que nos llegan al alma, ¿verdad? Nos hablan del consuelo que Dios da al hombre, del amor de Dios, del cuidado, de la protección divina. Y eso es una verdad bíblica. Pero también es verdad que seguir a Cristo implica persecución. Aparentemente se contradicen, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que la Escritura nos enseñe en la primera carta de Pedro que vengamos y echemos nuestras ansiedades sobre Él? Y dice la Escritura que Él tiene cuidado de nosotros, que Él es nuestro amparo y fortaleza, y al mismo tiempo nos diga que si seguimos a Cristo vamos a sufrir. Parece algo contradictorio, pero todo es una verdad bíblica. Y hoy nos toca este pasaje. Yo hubiera querido personalmente traer algo más consolador, ¿sí? Pero son palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todo predicador, todo maestro, todo pastor, nos debemos a la santa palabra de Dios. Debemos predicar todo el consejo de Dios, nos guste más o nos guste menos, pero todo es palabra de Dios, y cuando exponemos fielmente la palabra de Dios, Dios es glorificado y el creyente sí o sí es bendecido, edificado, instruido y enseñado. Dice la palabra de Dios en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La sociedad, estimados hermanos, esta sociedad caída, depravada, tiene un concepto distinto de los pacificadores al que se presenta en la Sagrada Escritura. El mundo, la sociedad, entiende que pacificadores son aquellos que huyen de los conflictos, aquellos que son enemigos de las guerras y de los enfrentamientos. Eso es, en términos del mundo, un pacificador. Pero la Sagrada Escritura, en esta porción, va más allá de este mero concepto. Pacificador, en términos bíblicos, es aquel que vive la paz y, por tanto, la busca intensamente. Bienaventurados, es decir, felices,
Dichosos los pacificadores. El término paz en la Biblia, en el texto del Nuevo Testamento, la palabra griega es el término eirene. De ahí el nombre Irene, eirene. E implica, la palabra paz, en términos bíblicos, implica bienestar interno como consecuencia de una correcta relación con Dios. Lo vuelvo a repetir. Paz, en términos bíblicos, implica un bienestar interno como consecuencia de una correcta relación con el Creador. Eso es paz en términos bíblicos. El mundo entiende paz en otro sentido, ¿verdad? Es ausencia de guerras. Los políticos, los pensadores, los grandes hombres de las grandes naciones, cuando hablan de paz, hablan de cesar las guerras. Pero la Biblia nos habla de que la verdadera paz que Dios da tiene que ver con ese bienestar interno, como una consecuencia de una correcta relación con nuestro Creador. Cuando vamos a la palabra de Dios, queridos hermanos, la palabra nos muestra que el hombre es enemigo de Dios. Y esto puede sonar un poco fuerte, pero esto lo dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 10, y el apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 1, presenta al hombre, presenta al ser humano como enemigo de Dios. ¿Saben por qué? Porque el ser humano, el hombre, se ha olvidado de su hacedor y creador. El hombre vive de espaldas a Dios. El hombre vive sin tener en cuenta a su creador. Y además, estimados hermanos, entre el hombre pecador y el Dios infinito en santidad existe una barrera que es el pecado. Notar lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 59 de su profecía, versículo 2. En el contexto original son palabras de Dios a la nación de Israel, pero también se puede aplicar al hombre en general. Isaías capítulo 59, versículo 2. Notar lo que dice la palabra de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta es una verdad bíblica, una verdad que concierne a toda la humanidad sin excepción. El hombre ha dado la espalda al Creador. No tiene en cuenta a su Hacedor. Y entre el Dios Santo y el hombre pecador existe una enemistad por causa del pecado. Pero, estimados hermanos, por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿verdad? El creyente, aquel que pone su fe y confianza en el único Salvador de los hombres, que es Jesucristo, el hombre, el creyente, tiene paz con Dios. La paz, en términos bíblicos, es una consecuencia de la justificación. Todos sabemos de que el hombre, el ser humano, no se salva, no se justifica delante de Dios por sus méritos, por sus hechos, por sus obras buenas. Nada de eso. El apóstol San Pablo, en su carta a los Gálatas y en su carta a los Romanos, presenta con claridad que el ser humano es justificado delante de Dios por la fe en Cristo. Cuando el hombre cree en Cristo, al instante el Dios juez justo, el Dios soberano, lo declara justo ante el tribunal divino. Y aquel que iba camino al infierno eternamente sin Dios, sin esperanza y sin Cristo, cuando pone su fe en el Señor Jesucristo, al instante es declarado justo ante el tribunal más sublime del universo, el tribunal de Dios. Y cuando uno es declarado justo ante Dios, por la fe en Cristo, al instante
se produce la paz verdadera. Dice San Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? La paz es una consecuencia de la justificación delante de Dios. Cuando crees en Cristo, somos justificados y como consecuencia se produce, hermanos, oigan bien, la verdadera y genuina paz. Una correcta relación con nuestro Dios. Ahora bien, estimados hermanos, el que ha experimentado la paz de Dios en su vida, busca la paz con los demás. Es otra consecuencia lógica. Yo os invito a la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Dice así el apóstol Pablo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando uno recibe la paz de Dios, uno también hace posible la paz con los demás, aún la paz con sus enemigos. Y esto puede sonar un poco extraño, ¿verdad? Pero es una consecuencia lógica de aquel que recibe la paz de Dios. Hermanos, un claro ejemplo de un pacificador, en términos bíblicos, lo encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Notad lo que dice la Escritura en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El que actúa de esta forma es un pacificador en términos bíblicos. Procura la paz en medio de la iglesia, en la comunidad cristiana. El autor de Hebreos, en su epístola, capítulo 12, versículo 14, nos exhorta, nos insta a seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hermanos queridos, el que ha sido reconciliado con Dios por medio de la obra perfecta, sublime de Cristo, y tiene una relación correcta con Él, evangeliza. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir, queridos hermanos. El que ha sido reconciliado con el Creador y tiene una correcta relación con Él, predica el Evangelio. Evangeliza, lleva el Evangelio a los que están perdidos sin Cristo. Predica el santo Evangelio de Dios a aquellos que están lejos de Dios y enemistados con Él. Este mundo, que no tiene a Cristo, está enemistado contra el Creador. Y algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que Dios es infinito en santidad y, por tanto, aborrece el pecado. Y no solo eso, Dios también castiga el pecado, porque Él es santo, Él es justo. El creyente que ha recibido la paz de Dios procura que los pecadores se reconcilien con Dios. La Iglesia tiene un ministerio triple. El propósito de la Iglesia en este mundo es triple, no más, 3. En primer lugar, glorificar al Dios vivo y verdadero. En segundo lugar, edificar a los miembros, a los creyentes, que forman parte del cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, predicar el santo evangelio, las buenas nuevas, a los hombres y mujeres que viven lejos de Dios. Dice un autor que el pacificador anhela predicar a todos el evangelio de paz. Siente que Dios le ha encomendado a anunciar la paz que Él hizo posible en la cruz y procura llevarlo a cabo. Yo os invito a Romanos capítulo 10, versículo 15. Romanos capítulo 10, versículo 15. Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando predicamos el único evangelio de Jesucristo, estamos anunciando la verdadera, genuina paz. Hermanos,
Dios ha hecho posible la reconciliación del mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Os invito a la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. Notad lo que dice ahí la palabra de Dios. Segunda Corintios 5, 19 al 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, desde aquí, desde este púlpito, os rogamos, aquellos que no han conocido a Cristo aún, aquellos que no han entregado su vida por completo al Señor y Salvador, que es Jesucristo, os rogamos, reconcíliate con tu Creador. Si vives de espaldas a Dios, vives sin esperanza, sin vida. Hermanos, la vida es Cristo. Esto dice la Biblia. Dice la Biblia que Cristo es la vida. En Él está la vida. Y Él es el autor de la vida. Y el hombre separado de la vida está muerto. Es un cadáver espiritual. El hombre debe acercarse al único Salvador que es Cristo, para hallar la verdadera vida. Y nosotros, los pastores, predicadores, todo creyente, debemos predicar el Santo Evangelio. La palabra de la cruz es el único mensaje que puede cambiar, que puede transformar, que puede salvar al más vil de los pecadores. La gente no se va a salvar con otras cosas, con otros elementos, ni con alabanzas, ni siquiera, con el mensaje del Evangelio. El Evangelio es el único mensaje que puede salvar al hombre perdido. El que ha sido justificado y ha experimentado la paz con Dios, siente que Dios le ha encomendado a anunciar la paz que Él hizo posible en la cruz y procura llevarlo a cabo. Además, también el creyente modela su vida conforme al príncipe de paz que busca a los perdidos. Lucas 19:10. Cristo vino a buscar al hombre perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ser humano se había perdido, se había descarriado del camino vivo y verdadero y se había echado a perder por causa del pecado. Cristo vino a salvar al hombre. Irrumpió en este mundo, en esta historia, para buscar al hombre caído y perdido. El creyente también, el que ha sido salvo por la gracia de Dios, debe también anunciar el Evangelio. Debe también buscar a aquellos que están perdidos y restaurar a aquel que ha caído. Eso es un pacificador en términos bíblicos, estimados hermanos. Dice también la Escritura, el Señor Jesucristo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Tremendo, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Es una contradicción en términos humanos. ¿Es alguien feliz, dichoso por sufrir persecución? Es totalmente contrario al pensamiento humano. Todo lo contrario, ¿verdad? Pero es una verdad que presenta la palabra de Dios. Bienaventurados, es decir, dichosos, felices los que padecen persecución. Ojo, ¿por causa de qué? De la justicia, no de sus delitos. Comenta el prestigioso comentarista William Hendrickson lo siguiente: las persecuciones a las que Jesús hace referencia no surge a causa de causas puramente sociales, raciales, económicas o políticas. Hermanos, la persecución a la que hace referencia Jesús está vinculada con la justicia. Aquellos hermanos que desean vivir conforme a la voluntad de Dios, aquellos que desean agradar al Señor viviendo en santidad, los que desean vivir conforme a la palabra de Dios, son los que sufren persecución. Los que sufren persecución son aquellos que tienen hambre y sed de la justicia de Dios.
Notad lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 14. Primera de Pedro 3, 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Aquí Pedro está trayendo a memoria el sermón de la montaña. Cuando uno padece y sufre por la justicia, es feliz, es dichoso, es bienaventurado. Hermanos, el creyente que desea vivir conforme a la ética y las enseñanzas que están reveladas en las Sagradas Escrituras van a sufrir persecución. ¿Qué me estás contando? ¿No? En Lucas capítulo 14, versículo 26 y 27, leemos lo que se conoce como el costo del discipulado. Notad lo que dice el Señor Jesucristo. Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ojo, Cristo no está incitando al odio a la familia. Es un hebraísmo, hay que interpretarlo bien. Cristo está diciendo que Cristo, Él tiene que ser lo primero en tu vida. Eso es lo que quiere decir el Señor. Versículo 17. Del que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, seguir a Cristo implica tomar la cruz. Implica seguir a Cristo hasta el martirio. Me acuerdo de ese hombre llamado Policarpo. Policarpo, en el siglo II de la era cristiana, queridos hermanos, era pastor de la iglesia en Esmirna. Y él, con más de 80 años, murió como mártir por seguir a Cristo, por tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Pero mientras era ejecutado, mientras era quemado vivo en la hoguera, ¿sí? Hermanos, este es el cristianismo que enseñó Jesús y que vivieron los primeros cristianos en los primeros siglos. Hoy en día, si nos duele la cabeza, no venimos a la iglesia, no nos congregamos. Si he plegado más tarde el trabajo y no puedo, pues si lo puedo esquivar, lo esquivo. Venir a la iglesia, ¿verdad? Notar lo que dice la historia verdadera. Dice que mientras estaba siendo quemado vivo, Policarpo, por seguir a Cristo, elevó una oración a Dios, dándole gracias al Señor. Y dijo así: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Te alabo y te glorifico. Estos creyentes primitivos entendieron lo que era seguir a Cristo. Entendieron lo que implicaba tomar la cruz del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿quieres seguir a Cristo? Vas a padecer por causa de Él y de la justicia. Segunda carta a Timoteo 3:12. Dice el apóstol San Pablo que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una realidad, es una promesa. El Señor nos ha prometido que el que cree en Él tiene vida eterna. Pero, estimados hermanos, también es verdad que el Señor nos promete que si queremos seguir las pisadas de Cristo, vamos a padecer y a sufrir persecución. Hoy en día, hermanos, hay muchos pseudo pastores, pseudo maestros que enseñan un falso evangelio, predicando y enseñando que si vienes a Cristo, todos tus problemas van a ser resueltos, que todo te va a ir bien. Eso es la mayor mentira que uno puede oír. Si vienes a Cristo, si es verdad que tu mayor problema va a ser solucionado. ¿Saben cuál es el mayor problema del hombre? Si le preguntas a un político, a un sociólogo, a un psicólogo, te van a dar respuestas de su carrera. El hombre tiene un problema psicológico o médico o social, pero es una mentira. El cáncer
del problema del ser humano es el pecado. El pecado es el problema mayor del ser humano. Y si vienes a Cristo con un corazón arrepentido y en fe, Él va a solucionar tu mayor problema. Ese problema, que es el pecado, te lleva a la condenación eterna, al infierno eterno. Ese es el problema del hombre, ese es el cáncer más profundo, más terrible del ser humano. Si vienes a Cristo, Él va a perdonar todos tus pecados. Te va a dar el regalo de la salvación y la vida eterna. Y además, algo que el mundo no tiene, que cree tenerlo, pero no lo tiene, que es la esperanza. El mundo cree que tiene esperanza. Es una mentira del diablo. El mundo no tiene ni un ápice de esperanza, porque Cristo es la esperanza de gloria. El hombre tiene esperanza, tiene vida, tiene salvación, solo en Cristo. Si no tienes a Cristo, no tienes vida, ni salvación, ni esperanza. Qué triste, ¿verdad? Sin Cristo. Somos como una simple mariposa, que tiene vida biológica, pero nada más. Si vienes a Cristo, vas a recibir el regalo de la vida eterna, salvación y esperanza de gloria. Pero seguir a Cristo implica sufrimiento y persecución. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 15, versículo 18 en adelante, leemos así. Son palabras de Cristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hay un texto que no quiero salir de este lugar sin leerlo, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 9 en adelante. Dice el apóstol Pablo, hablando de los apóstoles, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora, hermanos, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. ¡Wow! ¿Han leído alguna vez este texto de la Escritura? Comenta Carballosa, aquel que ha recibido el mensaje de Jesús y se identifica con él y con su ética, sufrirá la persecución de los hijos de las tinieblas. Hermanos, el mundo se opone al Evangelio. Recordemos que en 1 de Juan 5:20 dice la Escritura, 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno. Esta sociedad está bajo el diablo y sus leyes, sus ideologías, su moralidad atenta profundamente contra el Evangelio de Cristo, contra la Iglesia de Cristo y contra Dios. Y el mundo nos aborrece. Nos tiene como gente inculta, gente ignorante, gente primitiva. Y hermanos, más que nunca se está levantando persecución en el día de hoy contra los verdaderos cristianos. Aquí, quizás en España, estamos muy tranquilos, ¿verdad? En otros países, muchos mueren por su fe en Cristo, por seguir las pisadas de Cristo, por seguir la ética que Jesús expresó en el Sermón del Monte. Son maltratados, calumniados, aborrecidos,
abofeteados, perseguidos, muertos por la causa de Cristo. Ahora bien, uno puede sufrir por ser un homicida, como dice Pedro, un ladrón, un delincuente. En este sentido, el que comete tales delitos merece el castigo de las autoridades puestas por Dios. Pero hermanos, cuando uno sufre por causa de Cristo, oiga bien, cuando uno sufre por causa de Cristo, por seguir las pisadas que nos dejó el Maestro, glorifique al Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estimados hermanos, cuando echamos un vistazo al Antiguo Testamento, vemos que los santos de aquella época sufrieron por vivir conforme a la voluntad de Dios. El escritor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, dice que algunos fueron apedreados, otros aserrados, otros muertos a filo de espada, otros maltratados. Pasamos al siglo I y vemos a los discípulos del Señor, a los apóstoles. Todos ellos, excepto Juan, murieron como mártires, unos crucificados, otros decapitados. Cuando echamos un vistazo a la historia del cristianismo, durante esos primeros 3 siglos, especialmente, la Iglesia sufrió todo tipo de ataque de los judíos y especialmente de las terribles persecuciones del Imperio Romano. Muchos cristianos fueron quemados en la hoguera, otros crucificados, otros decapitados, otros echados a las bestias para ser devorados. Y así ha sido una realidad a lo largo de la historia del cristianismo. Pero el Señor Jesús nos dice hoy, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Qué paradójico, gozaos y alegraos. Gozarse en medio de la persecución, el desprecio, el sufrimiento, es imposible humanamente hablando. Pero es una realidad en los creyentes que viven para Cristo. ¿Os acordáis de ese episodio en Hechos 5, versículos 40 al 42? Cómo los discípulos, los apóstoles, después de ser maltratados, ellos salieron gozosos de haber sufrido por la causa de Cristo. Estimado hermano, estimada hermana, ¿estás sufriendo? ¿Sufres calumnias, desprecio por ser cristiano? ¿Sufres por no seguir la ética del mundo? ¿Eres burlado por las gentes por no seguir sus caminos? Contempla a Jesucristo. Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Además, Cristo nos ha dejado sus pisadas para que las sigamos. Somos llamados a seguir las pisadas del Señor Jesucristo y son unas pisadas de santidad. Y son también unas pisadas de sufrimiento y padecimiento. Él sufrió, Él padeció, siendo santo, inocente y sin pecado. Estimados hermanos, a pesar de los padecimientos, sufrimientos, en nuestra experiencia personal, hemos decidido seguir a Cristo. Y tenemos una tremenda y gloriosa promesa. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y para concluir, quiero leer todos juntos 2 textos y concluimos. Os invito a 2 Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven,
Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hermanos, contemplemos la eternidad, contemplemos las cosas celestiales, contemplemos a Cristo. Dice Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sufres, padeces, contempla a Cristo y sus inmutables y sublimes promesas. Y para concluir, leemos en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Son palabras del Señor. Nos dice a cada uno de nosotros las siguientes palabras. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Estimados hermanos, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene a buscar a su única iglesia y a llevarla a su presencia para estar siempre con el Señor. Mientras tanto, hermanos, vivamos a la luz de su pronta venida. Vivamos en santidad, vivamos en integridad, buscando a Dios con todo nuestro corazón, en su palabra, en la oración, congregándonos. Cristo viene. Y si crees que Cristo viene, debes vivir en santidad. A Él la gloria eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias por este tiempo, Señor.